Bueno, a mí me tocará el gusto de hacer esta pregunta doble para nuestros dos grandes invitados. Y como vengo de estar un ratito tomando café con Mircea Cartarescu, quedamos en un pacto natural, creo que es no tener la solemnidad de presentación, porque todos conocemos quién es el señor Volpi y quién es el señor Cartarescu. Así que me voy a saltar esta etapa, sobre todo para disfrutar de la palabra de ellos dos. Y también la gratitud para la Casa Árabe, la Casa de América y por supuesto el Festival Eñe y a todos ustedes que están aquí. La primera pregunta es una pregunta fácil, pero quizás la más difícil. Empezaremos con el lema de este festival. Les pregunto como pensadores, como intelectuales, pero también como creativos, como gente que puede ver la realidad desde un ángulo divergente, desde un ángulo diferente. Quo vadis, democracia. ¿Quién es más valiente, Volpi o Cartarescu, para empezar esto? Cartarescu. Mulțumesc pentru această întrebare. Este întrebarea ideală ca să începem o discuție cu adevărat semnificativă. Le agradezco esta pregunta, es la pregunta ideal para empezar una conversación de verdad interesante. Dar mai întâi vreau să spun bună seara tuturor. Pero en primer lugar quiero dar las buenas tardes a todo el mundo. Sunt foarte bucuros că am fost invitat la acest foarte important festival, Festivalul Eñe. Me alegro mucho de haber sido invitado en este importante festival, el Festival Eñe. Cu ocazia aceasta voi cunoaște autori pe care doar i-am citit până acum. Con esta ocasión conoceré autores que hasta ahora solamente he leído. Și voi avea marea plăcere să conversez în fața unui public minunat. Y tendré el gran placer y el gran honor de conversar delante de un público maravilloso. Democrația, după părerea mea, este cea mai bună formă de guvernământ. En mi opinión, la democracia es la mejor manera es el mejor gobierno. Dar nu este nici pe departe ideală. Pero no es ideal. Pentru că nu cred că există o formă de guvernare ideală. Porque no creo que exista una forma de gobierno ideal. Isaiah Berlin spunea că toate libertățile noastre vin în contradicție cu libertățile altora. Isaiah Berlin decía que todas nuestras libertades vienen en contradicción con las libertades de otros. Valorile noastre nu sunt și valorile altora. Nuestros valores no son los valores de los otros. Din acest motiv, utopiile nu sunt posibile pe pământ. Y por esta razón las utopías no son posibles en la tierra. Forma aceasta de guvernare prin acordul popoarelor la fiecare decizie. Esta manera de gobierno mediante el acuerdo de los pueblos para cada decisión, fie în mod direct, fie prin reprezentanți, de manera directa o mediante representantes, este minunată, es maravillosa, dar cu anumite flaws, anumite scăpări. pero con ciertos flaws en inglés. E greu să uităm că Socrate a fost ucis în perioada celei mai mari înfloriri a democrației ateniene. Es difícil creer que Sócrates fue asesinado cuando resurgía la democracia. Cum s-a putut întâmpla acest lucru? ¿Cómo pudo pasar esto? Cum a putut fi acest om de o uriașă valoare intelectuală să fie ucis prin consensul majorității? ¿Cómo pudieron matar a este hombre tan importante a través del consenso de la población? În anii 30 ai secolului trecut, Hitler a venit la putere prin consens democratic. En los años 30 del siglo pasado, Hitler subió al poder por consenso democrático. Și putem da astfel de exemple chiar până în zilele noastre. Y podemos seguir con estos ejemplos hasta nuestros días. Întrebarea mea nu este dacă democrația este un sistem bun. Mi pregunta no es si la democracia es un buen sistema. N-am nicio îndoială în această privință. De esto no dudo. Dacă există un sistem care prezervă în cea mai mare parte libertatea umană, este democrația. Si existe un sistema que guarda la libertad humana más grande, es justamente la democracia.
Întrebarea mea este cum să contracarăm aceste mișcări greșite, acești pași greșiți ai democrației. Mi pregunta es cómo podemos luchar en contra de estos pasos erróneos de la democracia. Cum să putem face ca din democrație să nu se ivească tirania, așa cum spune Platon în Republica? ¿Cómo podemos hacer que no surja desde la democracia la tiranía, como lo dice Platón en la República? Fără îndoială că dincolo de votul popular, democrația are nevoie și de niște mecanisme. Más allá del voto popular, la democracia también necesita otros mecanismos. Mecanisme de inhibare a răului, Mecanismos de inhibición del mal, care să împiedice resurecția tiraniei, resurecția dictaturii, resurecția răului în lume. que detenga el resurgimiento de la tiranía y de la maldad en el mundo. Eu cred că aici trebuie să medităm mai departe. Creo que aquí hace falta meditar más. Democrația este un sistem în mers care învață din greșeli La democracia es un sistema que sigue avanzando y que aprende de sus errores și care are nevoie întotdeauna de multă grijă din partea tuturor. y que necesita siempre mucho cuidado por parte de todo el mundo. Grijă pe care o arătăm unui copil care se dezvoltă și crește, devine apoi un adolescent și apoi un adult. El cuidado que mostramos a un niño que crece y luego se convierte en adolescente hasta que llega a ser adulto. Jorge Volpi. Bueno, muy buenas tardes a todas y a todos. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a Casa de América, que es nuestra casa en Madrid. Muchas gracias al Festival Leña y más por invitarme a estar en esta mesa redonda que realmente sí hay, con un escritor que admiro tanto como Mircea Cartarescu. Así que muchísimas gracias. Y coincido, vivimos una época paradójica en donde por un lado nos damos cuenta de que la democracia está amenazada, y también en todas las encuestas internacionales, por ejemplo en el caso de América Latina muy claramente, en el Iberobarómetro, cada vez más la población desconfía de la democracia. Y la democracia está siendo subvertida en nombre de la democracia. Finalmente todos los liderazgos autoritarios y populistas que hay en el mundo utilizan la democracia como pretexto para el autoritarismo. Y como decía Mircea, muchos de ellos además llegan al poder a través de elecciones, incluso a veces auténticamente democráticas, con mayorías enormes, que además están provocando lo que hemos visto esta semana en Estados Unidos o lo que ha pasado en México, en donde no hay contrapesos a ese poder democrático que llega de pronto a través de elecciones incluso transparentes y limpias y claras. Y en efecto, en la vieja frase de Churchill, si es que verdaderamente es de él, ¿no? La democracia como el peor sistema político con excepción de todos los demás. Bueno, en efecto, eso parece serlo. Y lo era ya desde la Grecia clásica, y ahí quisiera pues justo entrar a lo que estaba diciendo Mircea. No sé si hay que traducirle o... ¿No? Ah, perfecto. I ¿Sí? understand you perfectly. Oh, great. Okay. And I agree with you perfectly. Thank you. Volviendo a la Grecia clásica, lo que es fascinante de la democracia es que es sobre todo una ficción, una de las mayores ficciones que los seres humanos hemos creado. Esa aparece en la Grecia clásica. La otra mayor ficción será la idea de humanidad, que aparezca ya con la Ilustración, ¿no? Y juntas, complementariamente, nos dan la democracia en la que vivimos ahora. Ahora, no deja de ser una ficción. Incluso la democracia directa ateniense era una ficción. Es decir, finalmente solo podían votar los ciudadanos, no podían votar los que eran extranjeros, no podían votar los esclavos, no podían votar las mujeres. Y esto siempre ocurre en democracia. Tenemos que asumir que hay una voluntad mayoritaria, pero esa voluntad mayoritaria nunca existe del todo. Luego hay mucha gente que no vota, y solamente se mide a partir de los propios votantes, y la idea de que estamos siendo representados por ellos es otra gran ficción que en muchas democracias poco funcionales, como la mayoría de América Latina, además nunca se cumple. Quienes llegan a los puestos de elección popular verdaderamente llegan y luego nunca cumplen ser representantes de las comunidades que los eligen, que muchas veces ni siquiera saben quiénes son. Se centra en la figura del presidente o del primer ministro. Entonces, una ficción todavía mayor que se ocurre ahí. Y no es casual que donde nace la democracia y en el momento que nace la democracia, en la Grecia antigua, es el mismo momento en el que nace y crece la tragedia griega.
Y a mí eso también me parece que es muy significativo porque ambas instituciones ficcionales, ¿no? La ficcionalización de la vida social y la ficcionalización de la vida interior, afectiva de las personas, ocurre en el mismo momento con enorme libertad. Y sobre todo a partir de un principio básico, que es el principio de que las opiniones de cualquiera en democracia valen tanto una como la de otra. Por lo tanto, que no hay verdades absolutas, que solamente hay verdades relativas. Y si sabemos que son verdades relativas, tendríamos que respetar más la de los otros. Y siendo verdades relativas, solamente así podríamos votar para tratar de llegar a una verdad ficcional, pero que finalmente nos representa a todos. Lo que ocurría en la democracia ateniense, y por lo que se sentían, digamos, tan desconfiados de ella, figuras como Platón o como Sócrates, era esto, era que iban en contra de la verdad absoluta, ¿no? Les parecía, tanto a Sócrates como a Platón, finalmente, Sócrates tenía alumnos que estaban en la dictadura de los 30, que intentó subvertir la democracia, Platón en la República expulsa a los poetas de la República, de la ciudad ideal, precisamente pensando en poetas, sobre todo a los trágicos, que eran sus contemporáneos, y tiene que ver con la idea de que hay una verdad absoluta y esa es la que debe regir a toda la sociedad. Frente a las verdades parciales que están en escena, en la tragedia, y que están en la arena pública, en la democracia, y que me parece que es justo lo que hay que defender ahora. Porque la época que vivimos, me parece curioso, siempre decimos que es la época de la posverdad, la época de las fake news, pero en realidad más parece que lo preocupante es que estamos en una época donde ciertos sectores de la sociedad cada vez más polarizados creen que hay verdades absolutas que impiden el reconocimiento de la verdad del otro. Y eso es lo que estamos viviendo ahora y quizá lo que más subvierta la democracia misma no deja de ser este principio autoritario de creer que se tiene una verdad y que porque uno tiene la verdad ni siquiera necesita ya no solamente dialogar, sino ni siquiera escuchar la verdad del otro. Y esa me parece una de las grandes amenazas de nuestra época. Se me da por pensar que vale mucho más que nunca quizás esa frase que decía que cuando teníamos todas las respuestas nos cambiaron todas las preguntas. Daremos vueltas sobre todas estas invenciones de la ficción de la que también habla Volpi, pero a mí me gustaría, siguiendo un poco el guión que he marcado, preguntarles sobre, en torno a la pregunta que se hace el título de esta conversación, y la quería leer, aunque me dé mucha pereza ponerme las gafas, y el nombre que se ha dado a esta mesa, a estas dos mesas redondas, diría yo, es Europa y América, navegar en la novela hacia la libertad, que es otro de los conceptos imposibles de soslayar cuando uno habla de democracia. Pero la pregunta es qué tipo de democracia, qué tipo de libertad y qué tipo de herramienta puede ser, para estos tiempos convulsos, la novela. Romanul este însăși democrația, de fapt. La novela es la misma democracia. Pluralismul limbajelor în roman reprezintă exact acest lucru. El pluralismo de los lenguajes en la novela representa justamente esto. Romanul, așa cum spunea Bakhtin, este multivocal, polifonic. La novela, como decía Bakhtin, es multivocal, polifónico. Față de discursul unic, dictatorial, pe care foarte mulți cetățeni ai lumii sunt siliți să-l asculte zi de zi. En contra del discurso único dictatorial que muchos ciudadanos tienen que escucharlo día a día. Ne amintim de acea scenă celebră din filmul lui Charles Chaplin. Nos acordamos de esa escena célebre de la película de Charlie Chaplin. Despre dictatorul din vremea sa. Sobre el dictador de su época. În care un mic evreu aleargă urmărit de vocea unică a dictatorului din toate megafoanele.
en el que un pequeño judío corría perseguido por la voz única de todos los megáfonos. Și locuitorii Americii Latine și, din păcate, și cei din România cunosc foarte bine acest discurs. Tanto los habitantes de Latinoamérica como lamentablemente de Rumanía conocen bien este discurso. Din cauza propensiunii noastre pentru dictaturi, de multe ori s-a spus că România de fapt este un fel de țară latinoamericană rătăcită în Europa. Debido a nuestra propensión por las dictaduras, muchas veces se ha dicho que Rumanía es un país latinoamericano perdido en Europa. În ultimul secol am avut 4 dictaturi, En el último siglo tuvimos 4 dictaduras, 3 de extremă dreaptă și una de extremă stângă. 3 de extrema derecha y una de extrema izquierda. Nu prea am văzut diferențe între ele. No hemos visto muchas diferencias entre ellas. Stânga extremă se apropie de dreapta extremă. La izquierda extrema se acerca a la derecha extrema, În acest cerc al formelor politice. en este círculo de las formas políticas. Este înspăimântător să te afli în zona discursului unic. Es horroroso estar en la zona del discurso único. Compatrioții mei rezistau cu eroism la foame, Mis compatriotas resistían el hambre, la frig, al frío, la frică, al miedo, dar nu rezistau la acest discurs. pero no resistían este discurso. Pe Nicolae Ceaușescu îl auzeai zi de zi și oră de oră la televizor, A Nicolae Ceaușescu lo escuchabas cada día, cada hora en la tele, la radio, en la radio, îl vedeai în ziare, lo veías en los periódicos, era pretutindeni. era en todas partes. Oamenilor le era frică să-și mai calce hainele ca nu cumva Ceaușescu să vorbească și la fierul de călcat. A la gente le daba miedo planchar su ropa por miedo de que Ceaușescu empezase a hablar en la planchadora, en la plancha. Această picătură chinezească, Esta gota china, această toxină a ideologiei picurată ceas de ceas și oră de oră asupra ta ca o ploaie atomică, esta toxina de la dictadura que caía gota a gota como una lluvia atómica, a fost mai înspăimântătoare pentru noi decât orice manifestare a dictaturii, orice altă manifestare a dictaturii. fue peor para nosotros que cualquier otra manifestación de la dictadura. În epoca lui Ceaușescu s-au scris romane. En la época de Ceaușescu se escribieron novelas Au apărut cu mare greutate, que aparecieron difícilmente pentru că cenzura era foarte activă, porque la censura era muy activa, dar totuși au putut apărea, chiar și mutilate, pero pudieron aparecer incluso mutiladas și au putut să spună măcar părți ale adevărului. y pudieron decir al menos algunas partes de la verdad. Nu exista filozofie, No existía la nu filosofía, exista psihologie, la nu psicología, exista sociologie, no existía la sociología, toată presa mințea toda la prensa mentía și atunci toată lumea, toți oamenii se bazau pe romane pentru a afla măcar câteva fragmente de adevăr. y entonces todas las personas se basaban en las novelas para ver unos trozos de verdad. În acea vreme, romanele suplineau istoria, En esa época las novelas suplantaban a la historia, care altfel era total falsificată, que estaba completamente falsificada. suplineau ziaristica, jurnalistica, Sí, sí. Perdón. Dejaban de lado la periodística, que también estaba și toate celelalte domenii ale vieții. y todos los demás ámbitos de la vida. Oamenii spărgeau vitrinele librăriilor când apărea un roman care spunea ceva despre lume. La gente rompía las vitrinas de las librerías cuando aparecía una novela que contaba algo sobre el mundo. Prin urmare, într-o dictatură odioasă, oamenii au supraviețuit prin aceste nuclee de societate civilă care erau cărțile, librăriile, scriitorii. Por tanto, en esta odiosa dictadura la gente sobrevivió mediante estos núcleos que eran de oasis, que eran las librerías y las bibliotecas. Romanul vorbește pe toate vocile. La novela habla en todas las voces. Și din acest punct de vedere mă întorc la ceea ce a spus Jorge înainte.
Y desde este punto de vista, vuelvo a lo que dijo Jorge antes, vorbind de asemenea despre Republica lui Platon, hablando sobre la República de Platón, și anume izgonirea poetului din cetate. el alejamiento del poeta de la ciudadela. De fapt, nu orice poet era izgonit din cetate. No cualquier poeta era echado de la ciudadela. Existau poeți care cântau realizările regimului, Existían poetas que alababan las realizaciones del régimen, poeți laureați, poetas premiados, poeți acceptați. poetas aceptados. Ei aveau un singur discurs. Tenían un solo discurso, Era discursul odei. el discurso de la Oda. Cei care nu erau acceptați în cetate erau cei care imitau vocile cetății, Los que no eran aceptados eran los que imitaban las voces de la ciudadela, care vorbeau despre oameni, que hablaban sobre la gente, care se refereau la nedreptate, que hablaban sobre las injusticias, la sclavie, sobre la esclavitud, la tiranie. sobre la tiranía. Înțelepții care guvernau cetatea Los sabios que gobernaban la ciudad îl chemau pe poet în fața lor, llamaban al poeta delante de ellos, se înclinau adânc în fața lui se inclinaban și îi spuneau: ești minunat, toți te admirăm, dar te rugăm să pleci. y le decían, eres maravilloso, todos te admiramos, pero te pedimos que te vayas, Pentru că cetatea noastră e incompatibilă cu tine. porque nuestra ciudad es incompatible contigo. Tirania este incompatibilă cu romanul, La tiranía es incompatible con la novela, cu poezia cu voci multiple. con la poesía de voces múltiples. Nu există puncte de contact între ele, sunt lumi diferite. No existen puntos de contacto entre ellos, son mundos completamente diferentes. Și tot în Republica lui Platon, dacă îmi mai îngăduiți o idee, Y en la República de Platón, si me permiten otra idea, am întâlnit cea mai uimitoare dovadă a puterii artei encontré la más maravillosa prueba del poder del arte, împotriva oricărei subjugări a minții omenești. en contra de cualquier subyugación de la mente humana. Nu numai poetul este izgonit din cetate, No solo se le echa al poeta de la ciudad, ci și muzicianul. sino también al músico. Și aici este ceva uluitor. Y esto es algo asombroso. Înțelepții care guvernează cetatea Los sabios que gobiernan la ciudad interzic schimbări în modul muzical. prohíben cambios en el modo musical. Și spun această frază: Y dicen esto, dacă modul muzical se schimbă, si el modo musical se cambia, aceasta va duce la schimbarea societății. esto llevará al cambio de la sociedad. Iată o idee fantastică, pentru că arată că, invers decât credea Marx, suprastructura este cea care determină baza. Y esto es increíble porque, al contrario de lo que creía Marx, la subestructura es la base. Mi s-a părut una dintre frazele fundamentale în istoria culturii. Me pareció la frase más elemental en la historia de la cultura. Coincido por completo con todo lo que has dicho, Mircea, en la parte en que la novela justamente es, como decía Bakhtin, polifónica, todas las voces caben, y eso es incompatible con la idea de despotismo o de tiranía en donde solo cabe una voz. En ese sentido, justo me parece que la novela es la heredera directa de esa invención paralela de la democracia, que es la tragedia. O sea, quien hereda la capacidad dialógica, y que en algo tuvieron que ver ahí también los sofistas que tanto desdeñaban Aristóteles o Platón, tenía que ver con la capacidad de tener argumentos absolutamente contrarios y ponerlos en escena a debatir. Y eso reaparece en la novela moderna. ¿Y cuándo reaparece en la novela moderna? No en la novela de Genji, que sería la primera gran novela moderna en el año 1000 en Japón, sino realmente el momento en el que aparece, sobre todo en España, ya en el Siglo de Oro. Ahí tenemos, curiosamente, en un régimen que era esencialmente totalitario, el Lazarillo o el Quijote, que lo que representan es lo contrario, la posibilidad de que no hay una sola verdad, sino verdades múltiples. O
sea, el Lazarillo se presenta como las memorias auténticas de un pícaro y por lo tanto como la conciencia posible de una presentado como verdad, pero en realidad no deja de ser una ficción del auténtico autor al que no conocemos. En el Quijote, la verdad absoluta queda todo el tiempo en entredicho porque no sabemos si el Quijote al estar loco miente o si al estar loco, justamente por estar loco, dice la verdad. Entonces, frente a esa imposibilidad, vuelve a aparecer un espacio de libertad que va a ser esencial, incluso en una España autoritaria como la que les tocaba vivir justamente en esta época. Y eso yo creo que va a ser la gran tradición de la novela, que yo creo que es a la misma que se refiere Mircea. También vamos a encontrar novelas que no son otra cosa que propaganda, novelas que no son más que el tipo de poetas al que se refería Mircea, que es utilizar la caja y los recursos de la novela solamente para defender una cierta ideología y por lo tanto hacer pasar por verdadera una sola ficción, la ficción que tiene el poder en ese momento. Pero la gran novela es esta, la que está en el Lazarillo, la que está luego en el Quijote y que va a ir permeando luego a todo el mundo. Pasará de ahí a Inglaterra, que será el lugar donde más rápidamente vayan apareciendo instituciones democráticas, pero también irá hacia sociedades profundamente autoritarias, donde justamente la novela tiene la capacidad de convertirse en el único vehículo precisamente para criticar al régimen y para intentar, incluso desde la ficción, decir verdades que no pueden decirse porque la ficción del poder autoritario las prohíbe. Y entonces vamos a tener siempre esta doble condición de la novela que la hace tan rica. Llegaremos así hasta el siglo XIX y a ese otro momento maravilloso de invención novelística que está en Henry James y particularmente en Dostoyevsky, la aparición del punto de vista. O sea, Dostoyevsky, cuando regresa de su exilio justamente de un régimen autoritario, ¿no?, de los zares en Siberia, regresa convertido en un hombre profundamente autoritario, cuyas ideas son profundamente reaccionarias, antioccidentales, antidemocráticas, rusófilas, eslavófilas, pero cuando escribe Crimen y Castigo y cuando escribe el resto de sus novelas, los personajes escapan al control ideológico del autor y son capaces de tener puntos de vista incluso contrarios a los del autor mismo. Y a partir de ahí, claro, pues una vez más, la novela se convierte en un espacio de libertad y en un espacio que incluso es libertad en contra del propio autor y de sus propias creencias, que es lo que hace que la novela sea un instrumento tan subversivo y por lo tanto tan perseguido por los regímenes autoritarios desde entonces y hasta el día de hoy. Y simplemente para completar tu pregunta, Guillermo, que tiene que ver con, hablaba Mircea de Rumania, bueno, en el caso de América Latina, digo, en todo el mundo lo estamos viviendo, es un momento donde todas estas tensiones ahora sí son globales, pero en el caso de América Latina es muy claro. Tenemos regímenes claramente dictatoriales que llegaron al poder de maneras dictatoriales, el caso de Cuba. Tenemos regímenes en donde con elecciones transparentes se ha llegado al poder, el caso de El Salvador o el caso de Argentina, pero en donde los líderes legítimamente elegidos en las urnas utilizan desde dentro todos los recursos posibles para subvertir las propias reglas democráticas que los han llevado ahí. Y tenemos regímenes con elecciones fraudulentas, es el caso de Venezuela, y luego tenemos regímenes con tradición democrática, pero que se vuelven también cada vez más autoritarios, como el caso mexicano. O sea, otra vez una gran victoria electoral, pero donde una vez en el poder se intenta controlar todos los espacios posibles para que no haya contrapesos a ese mismo poder, que también es un requisito indispensable para que la democracia realmente funcione. Si no, se vuelve lo que ya Aristóteles llamaba no democracia, sino demagogia. O sea, el gobierno de la mayoría solo para esa misma mayoría, y todavía peor, solo para la élite de esa misma mayoría. Bueno, tenemos la suerte de tener dos invitados que se explayan en sus respuestas y no tenemos muchísimo tiempo. Así que yo voy a hacer una pregunta más. Imagínense qué terrible es esto para un argentino no poder hablar casi.
No, danos tu opinión No, sobre la democracia. lo estoy llevando lo mejor que puedo, por eso tomo agua y me estoy calmando. Estamos poniendo sobre la mesa una cantidad de asuntos tan complejos y tan hermosos como la palabra democracia, pero también como la palabra control, como la palabra libertad. A mí me gustaría saber, y esta es la última pregunta, de verdad, si quieren después le damos la palabra al público. ¿Qué lugar quieren ocupar Volpi, Cartarescu en este juego tan teatral que por momentos parece que abre las puertas de todas las libertades y por momentos parece que las cierra todas, que es el de las nuevas tecnologías, que ya son bastante antiguas, por cierto, pero que le seguimos llamando nuevas tecnologías? Sabemos de lo que estamos hablando. Internet, redes sociales, las nuevas formas de comunicarnos. ¿Qué lugar quieres ocupar, Jorge? ¿Qué lugar quieres ocupar, Mircha, como comunicador, si es que quieres jugar dentro de este escenario tan variado y tan múltiple? Eu nu sunt un ludit de felul meu, No soy lúdico a mi manera. nu ludic, ci ludit. Ludita. Ludita. Ludite. Nu sunt un umanist împotriva tehnologiei. No soy un humanista en contra de la tecnología. Nu cred că e o contradicție între umanismul intelectual și tehnologie. No creo que existe una contradicción entre el humanismo intelectual y la tecnología. Ca noi toți am crescut odată cu tehnologia Como todos nosotros hemos crecido con la tecnología și în mare parte suntem produsele ei. y en gran parte somos sus productos. Suntem destul de bătrâni ca să ne amintim de primele radiouri, primele televizoare, primele computere. Somos bastante viejos como para acordarnos de las primeras radios, las primeras teles, los primeros ordenadores. A fost o epocă romantică de foarte mare încredere în noile tehnologii, Fue una época romántica de gran confianza en las nuevas tecnologías, dar probabil că am ajuns la un prag, pero creo que hemos llegado a un punto unde, într-adevăr, lucrurile nu mai sunt controlabile. a un punto donde las cosas ya no son tan controlables. Suntem ca ucenicul vrăjitor Somos como el aprendiz del brujo. Sí. ucenicul vrăjitor al lui Goethe, El aprendiz del brujo de Goethe, care poate porni un proces, dar nu-l mai poate opri. que puede empezar un proceso pero no lo puede detener. Sigur că există posibilitatea să fim măturați cu toții de diluviul pe care noi l-am creat. Claro que existe la posibilidad de que nos barran a todos el diluvio que hemos creado. Uneori mă simt ultimul scriitor A veces me siento como el último escritor. și cred că toți scriitorii lumii au acest sentiment straniu. Y creo que todos los escritores del mundo tienen este sentimiento extraño. Ne gândim la soarta șahiștilor, Pensamos en la suerte de los jugadores de ajedrez sau jucătorilor de Go, o a los jugadores de Go. sau tuturor celorlalți specialiști foarte înguști și extraordinari care au fost scoși din joc de inteligența artificială. O todos aquellos especialistas que han sido sacados fuera de juego por la inteligencia artificial. Apele acesteia urcă încetul cu încetul și inundă toate culmile cunoașterii umane. Estas aguas suben e inundan todos los picos del conocimiento humano. În curând vom fi cu totul sub apă. Pronto estaremos todos bajo el agua. Firește, sunt avantaje extraordinare de pe urma inteligenței artificiale, Claro, hay grandes ventajas con la inteligencia artificial care ar putea vindeca toate formele de cancer, que podría curar todas las formas de cáncer. ar putea aduce vaccinuri pentru toate bolile, Podrían brindar vacunas para todas las enfermedades. poate crea metamateriale minunate, Puede crear metamateriales maravillosos. dar în același timp poate lua decizii
pero al mismo tiempo puede tomar decisiones în condiții de război, en guerras, în condiții de mare tensiune, en condiciones de gran tensión, fiind de fapt vorba despre prima unealtă din istoria umanității care poate lua singură decizii. hablando, claro, sobre la primera herramienta de la historia de la humanidad que puede tomar decisiones. În micul nostru domeniu literar, En nuestro pequeño ámbito literario, firește, consecințele se văd imediat, las consecuencias se notan enseguida, în traducere mai ales, en la traducción sobre todo, dar și în creație. pero también en la creación. Acum câteva zile auzeam doi tineri scriitori discutând. Hace unos días escuchaba a dos jóvenes escritores hablando Și unul spunea, folosesc programul X pentru, ca să scriu un roman. y uno decía que usa X programa para escribir una novela Și altul răspundea, nu, mult mai bun este programul Y, y el otro contestaba que no, mejor es el programa Y, pentru că te ajută mai bine să faci intriga romanului și să stabilești relațiile între personaje. porque te ayuda mejor crear la intriga de la novela y las relaciones entre los personajes. Iar acum să ne gândim că inteligența artificială este în copilăria ei. Y ahora pensando que la inteligencia artificial está en su infancia. În curând vom avea romane ajutate de inteligența artificială, asistate, romancieri asistați de inteligența artificială. Pronto tendremos novelas ayudadas por la inteligencia artificial Și în cele din urmă vom avea romane scrise în întregime de inteligența artificială. y al final tendremos novelas escritas por entero por la inteligencia artificial. Întrebarea mea este cine le va citi. Pero ¿quién las va a leer? Vor fi peste nivelul nostru de înțelegere, probabil. Serán seguramente más allá de nuestro nivel de comprensión. Probabil inteligența artificială va fi și cititorul artificial al acestor romane. Probablemente la inteligencia artificial también será el lector artificial de estas novelas. Există o carte fundamentală despre asta, nu mă întrebați numele autorului că l-am uitat, Hay un libro fundamental sobre esto, pero no me preguntéis el nombre del autor porque se me ha olvidado, care discuta 18 scenarii ale confruntării dintre om și inteligența artificială. que hablaba sobre 18 escenarios entre el hombre y la inteligencia artificial. În 17 din aceste scenarii, specia umană dispare. En 17 de estos escenarios, la especie humana desaparece. Într-unul singur supraviețuiește, Solo en uno sobrevive, așa cum avem noi câini și pisici, como tenemos gatos y perros, ca peți. como, Peți ale roboților și ale altor ființe artificiale. como mascotas de los robots y de otros seres artificiales. Prin urmare, nu e ușor să gândim această problemă, Por tanto, no es fácil pensar en este problema, dar vreau să vă spun că mie nu-mi pasă de asta. pero quiero decirles que a mí esto no me importa mucho. Mie îmi place să scriu, A mí me gusta escribir, îmi place să scriu pentru mine me gusta escribir para mí și cred că aș scrie și dacă n-ar mai fi cititori pe lume. y creo que seguiría escribiendo si no hubiese lectores en el mundo. Me gustaría demostrar el poder de la democracia y de la discrepancia, pero no, estoy absolutamente de acuerdo con todo lo que ha dicho Mircea y solo diré algunas puntualizaciones más. Y la primera, antes de abordar la de la inteligencia artificial, ya estamos en una época en donde no tenemos que dar por sentado que todas las variedades de la ficción que hemos sido capaces de crear los seres humanos desde la antigüedad hasta hoy van a sobrevivir de la misma manera. Por supuesto, tampoco es el momento de volver a decir si la novela ha muerto, porque justo no ha muerto. Es la época en la historia de la humanidad en que incluso proporcionalmente más se lee y más se leen novelas. Ahora, ¿qué novelas y comparadas con qué entre las variedades de la ficción que en realidad están dominando la manera como pensamos, sentimos y nos comportamos en el mundo, es lo que empieza a ser preocupante? O sea, la novela tiene esta característica específica de ella, que es esta polifonía por un lado, que nos permite justamente creer por un momento que no estamos solos en nuestra cabeza,
sino que podemos meternos en la personalidad de los otros, vivir esas otras vidas y apreciar de manera directa otras conciencias y otras decisiones. Y esto la novela lo hace mejor que cualquier otro género. Y aún así, y pese a que se leen más novelas que nunca, la novela cada vez tiene un lugar menos relevante en la cultura en el mundo, ¿no? La cultura letrada sí, su porcentaje, digamos, de tiempo que le dedica la gente ahora a leer novelas, a leer ficción, es muy limitado. Y de esas, muchas veces se trata de estas novelas que no dejan de serlo, pero que no intentan nada parecido a la subversión natural de la gran tradición de la novela, sino al simple entretenimiento que casi copia los mismos mecanismos del audiovisual y de las nuevas tecnologías, que es lo que está dominando la discusión de nuestra época. Entonces, sí, lo que está pasando es a la novela le podría pasar lo que, con el perdón para todos mis amigos poetas, le pasa a la poesía. La poesía tuvo un lugar central en muchísimas sociedades durante mucho tiempo, donde estaba el corazón de esas sociedades, y hoy sabemos que ese lugar de la poesía en nuestras sociedades occidentales es mínimo. Y si está en algún lugar, está en las letras de las canciones, y suele ser poesía que no alcanza, en rara ocasión alcanza medidas en la gran tradición de la poesía. Eso podría pasarle también a la novela, que todavía sobrevive como un lugar central para la discusión de lo que significa ser humano. En segundo lugar, añadamos la inteligencia artificial, y ahí es donde ya concuerdo con todo lo que dice Mircea. Todavía esto va a ser más drástico. Es perfectamente posible el escenario apocalíptico que planteaba Mircea, no solo que desaparezcamos, sino ya cada vez más las ficciones están siendo creadas, no directamente por nosotros, sino por los algoritmos que nosotros hemos creado para crear otras cosas. Por supuesto, estos algoritmos se alimentan de lo que la humanidad ha hecho, pero el ser humano ya no sabe de qué manera se alimenta, ni cómo es capaz de traducir luego esa enorme cantidad de datos que va almacenando para convertirlo en otra cosa. Ahí ya tenemos un punto ciego. Y ese punto ciego es precisamente el que no deja de ser inquietante. Inquietante también como toda ficción científica, es decir, siempre que hay un cambio científico drástico, hay temor frente a él, ¿no? La idea de Frankenstein que se manifiesta ahora con lo que estamos pensando en inteligencia artificial. Pero no deja de ser inquietante que ya buena cantidad de nuestras ficciones están siendo creadas por inteligencia artificial. Y cuando digo ficciones me refiero desde todos los videos que han circulado, por ejemplo, en la elección norteamericana, deepfakes de unos u otros que no dejan de ser ficciones, más en audiovisual particularmente o en música, la inteligencia artificial ya es capaz de engañar a los expertos, es decir, ya pasaría esa suerte de test de Turing, en donde un grupo de expertos críticos de música o de diseño, de fotografía, no saben distinguir un producto hecho solo por inteligencia artificial que un producto hecho por seres humanos. En nuestro pequeño ámbito de la literatura, particularmente de la poesía y de la novela, todavía no hemos llegado ahí, pero no falta mucho, ¿no? O sea, el nivel que tiene ya la inteligencia artificial produciendo ficciones literarias no es muy distinto a las ficciones que uno leería de un adolescente. Entonces, con la rapidez con la que esto evoluciona, pues no va a faltar mucho. Entonces, sí, no deja de ser inquietante que va a llegar un momento en el que la mayor parte de las ficciones que tendremos nosotros van a estar siendo producidas o con ayuda de la inteligencia artificial, y entonces donde el creador se convierte más bien como en un jugador de cualquier juego de mesa que crea las reglas, pero luego lo que pasa en el terreno lo hace la inteligencia artificial, entonces incluso las ideas de autoría van a cambiar profundamente, o directamente hechas por programas que ya sabrán hacer las reglas a partir de las cuales se van a producir todas esas maneras de inteligencia artificial. Y para terminar con la otra que preguntabas ya más brevemente, no solo inteligencia artificial, la otra parte es el mundo virtual y particularmente las redes. En donde hay peligros extremos. Bueno, lo acabamos de comprobar una vez más, ¿no? Otra vez X, o nosotros, quien le siga diciendo Twitter, convertido en esta ocasión en el instrumento, uno de los instrumentos principales de la victoria de Trump en Estados Unidos, con esa alianza entre Elon Musk y Trump, en donde seguimos creyendo esta ficción aberrante de que ese espacio público, ese espacio privado, cuyo dueño es una sola persona, que no para de decir mentiras y que la utiliza en su favor,
es donde hemos depositado nuestra discusión pública en esta época del mundo. O sea, no puede ser más escandalizante, más aberrante, más terrible que eso esté ocurriendo y que no haya una alternativa todavía justamente más incluyente, más democrática que eso. Eso que está diseñado para premiar el insulto, para premiar el anonimato, para premiar la descalificación, para premiar justamente aquello que contradice los cimientos mismos de la democracia. Por eso no es casual que Elon Musk quisiera comprarlo, porque él no deja de ser un hombre profundamente brillante, pero a esa manera autoritaria, o sea, si gobernara un país, pues sería como Platón. Que se haya aliado con Trump, porque lo que representa X es la quintesencia de cómo minar la democracia ya desde lo virtual. Y esa es una amenaza terrible. No sé si tienen la impresión de que ahora empieza la buena en la conversación, ahora que vamos a terminar, pero si está la posibilidad vamos a hacer una pregunta. ¿Se puede? ¿Sí? Sin presión, va a ser la pregunta. Hay dos preguntas. Bueno, que sean dos. Venga, que sean dos. Ahí está. Primero la señora y después el señor. Muy a propósito de quiero empezar con lo primero. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros y compartir todo esto, porque desde luego entiendo que todos los que estamos aquí estamos alucinados y agradecidos por escucharles, porque es un lujo en este mundo tan cruel y tan mentiroso de repente encontrarnos personas auténticas como ustedes. Entonces, o sea, yo personalmente vamos a agradezco como no se imaginan. Pero bien, para ir al grano. Quería enlazar dos cosas con respecto a lo que ha dicho usted. Primero habló de la primera pregunta sobre hacia dónde iba la democracia, cómo han ido los regímenes derivando hacia dictaduras, ¿no? Y ahora acaba de decir una cosa que para mí es clave y me gustaría saber la opinión de ustedes dos, que es que estamos ahora viviendo en la gran mentira, ¿no? En la gran mentira, donde, como diría Curro Romero, es que ya nada es verdad, ¿no? Y entonces, la cuestión está, si todos sabemos, o por lo menos la mayoría, como usted bien dice, que efectivamente Twitter y todo lo demás es mentira, es decir, es un foro mentiroso, donde los políticos nos mienten y donde lees la prensa y es mentira y todo lo demás es mentira, yo me pregunto, y le pregunto a ustedes, ¿ustedes qué creen que puede hacer el ciudadano común que sabe que le están mintiendo y que sigue votando a esa gente que sabe que les miente, o que sigue leyendo esa prensa que sabe que les miente, o que sigue participando en Twitter sabiendo que les miente? O sea, quiero decir, ustedes como ciudadanos, ¿no? ¿Qué hacen para protegerse de esa mentira y no participar en ella? ¿Quieres? A ver, respondo yo, si Venga. quieres, primero en esta ocasión. Le voy a responder con este experimento. Se hizo hace unos años, es un paper inglés, pero se hizo con votantes de Trump de la vez anterior que ganó. Se reunió un grupo a estudiar a los votantes trumpistas en Estados Unidos y se buscó a gente de todos los sectores sociales, en fin, hacerla lo más representativa posible. Y a ellos se escogían cierta cantidad de mentiras, de la infinita cantidad que Trump había dicho en la campaña anterior, y las reacciones de sus votantes. Entonces, a esos votantes se les enseñaban los datos confiables, lo más posible, que mostraban que lo que Trump había dicho y que ellos creían era mentira. Y a partir de ahí, ¿cuáles eran las reacciones de esos votantes? Más de la mitad no creían ningún dato, por más firmes evidencias científicas que se les presentaran, de que fuera cierto. Seguían creyendo que lo que decía Trump es quien tenía los verdaderos datos. Nosotros tenemos otros datos, decía el presidente López Obrador, bueno, lo mismo. O sea, más de la mitad de ese electorado, no importa que haya otros datos, creen en lo que les dice emocionalmente quien lo representa por alguna razón, de manera emocional. Otra parte importante, dudaban de esos datos, de los de Trump, o veían que tal vez es cierto que eran mentiras, y decían que eso los hacía pensar realmente, viendo que alguien mentía tanto,
en cómo votarían en la siguiente ocasión. Bueno, ya vimos cómo fue, porque ¿qué fue? ¿Qué fue? Que con el paso del tiempo, conviviendo solo con sus mismos seguidores y sus mismas familias y grupos de amigos, que todos ahora son lo que en Estados Unidos llaman echo chambers, cámaras de eco, en donde solo se refuerzan las opiniones, tanto en redes como en la vida social, y donde justo no se escucha a nadie disidente ni distinto, al cabo de unos meses volvían a creer en lo que decía Trump. Un tercer sector, y con esto ya llegamos casi al 95% de los electores, sabían desde antes que les enseñaran los datos que era mentira, pero no les importaba en absoluto, porque la agenda de Trump es suficientemente poderosa para que las mentiras no importen, es instrumental, entonces es una cosa de realpolitik. Yo prefiero que gane él, aún sabiendo que miente. Y un porcentaje pequeñísimo es el único que realmente se planteaba ya no volverlo a votar. Mai întâi aș vrea să arăt că există mai multe forme de guvernare decât democrația și dictatura. Bueno, primero quisiera mostrar que existen varias formas de gobierno que la democracia y la dictadura. În primul rând sunt diferite forme de democrație. En primer lugar, hay diferentes formas de democracia. Apoi există o formă specială care a fost numită democratură. Y después existe una forma especial que fue llamada democratura. Jumătate democrație, jumătate dictatură. Mitad democracia, mitad dictadura. După părerea mea, de câteva zile încoace, Statele Unite sunt o democratură. En mi opinión, desde hace unos días los Estados Unidos son una democratura. Pericolul, așa cum domnul Volpi a spus, este suprem, El peligro, como lo dijo el señor Volpi, es mayor pentru că Statele Unite nu sunt o țară, porque los Estados Unidos no son un país, ci sunt țara de care depinde întregul sistem politic mondial. sino el país del que depende el sistema entero mundial. El este ca un baraj care, dacă se prăbușește, suntem inundați cu totul. Es como un estanque que si se cae nos inundamos todos, nos hundimos todos. Ei pot să facă ce vor, dar cu noi ce au? Ellos pueden hacer lo que quieran, pero ¿qué tienen con nosotros? Rețelele sociale, fără nicio îndoială, au contribuit decisiv la această situație. Las redes sociales, sin lugar a dudas, han contribuido de manera decisiva a esta situación. Pentru că ele, de fapt, înlocuiesc presa. Porque suplantan a la prensa. Presa a fost atacată și distrusă ca toate celelalte surse de autoritate benignă și legitimă. La prensa fue atacada como todas las demás fuentes de autoridad benigna y legítima. Pe lângă omul de știință, pe lângă artist, pe lângă toate celelalte modele pentru societate. Además del científico, del artista, de todos los demás modelos de la sociedad. Nimeni din această zonă nu mai are autoritate. Nadie de esta zona tiene autoridad. Autoritatea este injectată în rețelele sociale La autoridad es inyectada en las redes sociales de către puterea politică. por parte del poder político. Puterea politică mondială, aș spune. El poder político mundial, diría. Toate rezultatele alegerilor din Occident au fost influențate de Rusia. Todos los resultados de las elecciones de Occidente han sido influenciadas por Rusia. Prin mii de boți care au împrăștiat idei delirante, confuze, teorii ale conspirațiilor, tot felul de astfel de idei care au bulversat mințile oamenilor. Mediante miles de bots que han inyectado de toda clase de ideas que han enloquecido a la gente, de conspiraciones. Prin urmare, s-a petrecut un război hibrid. Por tanto, tuvimos una guerra híbrida care continuă și astăzi și care este de fapt al treilea război mondial. Que continúa y que es la Tercera Guerra Mundial. Muchas gracias. Bueno, ahora sí vamos. Mircea, Teodorus, has establecido el 2041 como el año del fin del mundo. Y me pregunto, en tu juicio final,
ya tan benévolo Dios como lo fue con su personaje. Teodoros este o carte care vrea să cuprindă și trecutul, și prezentul, și viitorul in extenso. Teodoros es un libro que quiere comprender tanto el pasado como el presente y como el futuro. Începe într-un trecut cețos, Empieza en un pasado nebloso, vremurile biblice ale împăratului Solomon, los tiempos bíblicos del emperador Salomón, și termină dincolo de prezentul nostru, y termina más allá de nuestro presente, într-un viitor incert, en un futuro incierto. și sper să nu fiu profet, Y espero no ser profeta, pentru că nu numai noi avem nevoie de această lume în continuare, porque no solo nosotros necesitamos que este mundo siga, ci și copiii și nepoții noștri sino también nuestros hijos y nuestros nietos și specia noastră pentru totdeauna. y nuestra especie para siempre. Prin urmare, dincolo de jocul literar cu forme science fiction, Por tanto, más allá del juego literario con formas de ciencia ficción, eu am nevoie ca să supraviețuiesc și pentru sănătatea mea mentală, necesito para sobrevivir y para mi salud mental am nevoie să cred în viitorul nostru, creer en nuestro futuro, în viitorul culturii noastre, en el futuro de nuestra cultura, în viitorul cărților en el futuro de los libros și în viitorul a tot ceea ce iubim. y en el futuro de todo lo que amamos. Pentru că, în definitiv, Porque al final, de la Sfântul Pavel desde San Pablo până la John Lennon, hasta John Lennon, știm cu toții că all you need is love. sabemos que todo lo que necesitamos es amor. Bueno, no nos faltó ninguna palabra en esta tarde. Empezamos con la palabra democracia, pasamos hasta por nombres propios bastante desagradables y terminamos con la palabra amor, o sea que qué mejor. Yo voy a invitar a los dos autores a que pasen a la sala donde están los libros, que seguramente, o aquí mismo van a firmar los libros, los excelentes libros, los últimos, los que quieran, y todo por el mismo precio. Muchas gracias a todos.